el cannabis en el tratamiento de cáncer. Lo primero que ustedes deben hacernos es cuál debe ser el objetivo principal cuando utilizamos cannabis en pacientes con cáncer. Mejorar los síntomas. Mejorar los síntomas, tanto provocados por la enfermedad como secundarios al tratamiento. ¿Sí? Chino, y aquí podemos decir ahorita, tienen una rodita. Muy bien. Síntomas provocados por la enfermedad. Tenemos síntomas físicos, que serían dolor, pérdida de peso, y síntomas psicológicos, ansiedad, insomnio y depresión. ¿Okay? Pues, ¿cuáles serían los síntomas secundarios al tratamiento? Las náuseas, los vómitos, la cataxia, es decir, la pérdida de peso, y las neuralgias, que es un tipo de dolor específico que suele provocarse como efecto secundario de la quimioterapia. Tenemos insomnio y ansiedad. Normalmente la ansiedad antes del diagnóstico de una enfermedad como el cáncer suele provocar porque el paciente no consigue dormir bien. ¿Okay? Bueno, el cannabis sabemos que es un buen analgésico, ¿okay? Que es un estimulante del apetito. Todas las personas que consumen cannabis refieren que cuando consumen cannabis se les estimula el apetito. Es euforizante, es decir, aumenta el estado de ánimo, actúa como antidepresivo. Es antiemético, es decir, evita las náuseas y los vómitos secundarios a la quimioterapia. Es antineurálgico, es decir, actúa como analgésico, sobre todo en un tipo de dolor específico que es el dolor neurálgico, el dolor provocado a nivel del sistema nervioso. Y es ansiolítico. ¿Okay? Aquí tenemos un estudio que se hizo en Israel, que es un estudio prospectivo y observacional evaluando el tratamiento con cannabis medicinal en pacientes con cáncer. Y como conclusión tenemos que los efectos positivos del cannabis en los varios síntomas relacionados con el cannabis se han demostrado por reportes hechos por los propios pacientes en muchas variables. Este estudio es relativamente reciente, en el 2013, si no me equivoco, julio de 2013. Muy bien. ¿Por qué el cannabis es analgésico? Bueno, tenemos un sistema en el organismo que se llama sistema endocannabinoide, que es un sistema homeostático, es decir, que se encarga de regular el equilibrio del organismo. Entre estas funciones destacan las funciones analgésicas. El sistema endocannabinoide está formado por unos receptores, que son los receptores cannabinoides, los más conocidos son el receptor cannabinoide el CB1 y el CB2, aunque hay otros receptores, como el GPR55, pero bueno, los más estudiados son el CB1 y el CB2. El CB1, sobre todo, está a nivel del sistema nervioso central, y sabemos que hay receptores CB1 en los centros que regulan la respuesta ante el dolor, sobre todo a nivel de tronco y de médula. Aparte del receptor CB1, el endocannabinoide principal, es decir, la molécula que sería más similar, digamos, al THC, tenemos que tener en cuenta que el THC sería tetrahidrocannabinol, que es el principio activo del cannabis, pues la molécula producida por nuestro organismo más parecida al THC sería la anandamida. ¿Okay? Después sabemos que existen receptores CB1 en centros cerebrales que regulan la sensación dolorosa. Y los receptores CB1 a nivel medular interactúan con el sistema opioide, sobre todo con las endorfinas. Se ha visto, sabemos que las endorfinas, el sistema opioide, se encarga de regular la respuesta dolorosa, de un estímulo doloroso. Pues sabemos que el sistema endocannabinoide interactúa con este sistema endógeno opioide. De la misma forma que el THC se ha visto que en combinación con opioides, con mórficos, potencia el efecto analgésico y reduce los efectos secundarios de los opioides, como podrían ser, por ejemplo, sobre todo las náuseas de los vómitos. Estos receptores CB1 a nivel de medular se activan por los endocannabinoides. Esto sería lo que se refiere a la explicación del sistema endocannabinoide como analgésico. Y el cannabis, tanto THC como CBD, tetrahidrocannabinol como cannabidiol, sabiendo que el THC es el principal componente psicoactivo de la planta de cannabis, el THC activa los receptores CB1 en el cerebro y también activa los receptores CB1 en la médula. Sabemos que el CBD regula los efectos del THC y es antiinflamatorio per se.
¿Cómo regula el CBD los efectos del THC? Sabemos que el CBD disminuye el efecto psicoactivo inicial del THC. Por lo tanto, uno de los principales efectos secundarios que para muchos pacientes no es agradable es que el efecto psicoactivo inicial del THC. Por lo tanto, si nosotros utilizamos un preparado en el que tengamos un volumen adecuado de CBD, el CBD va a regular ese efecto inicial de THC y va a evitar que el paciente tenga un subidón inicial importante y entonces pues que evite que rechace inicialmente dosis altas de THC por el efecto psicoactivo que muchas veces para algunos pacientes es agradable, pero para otros no. Y sabemos también que el CBD es antiinflamatorio per se. Como estimulante del apetito, existen receptores cannabinoides tanto a nivel central, ¿okay?, como a nivel digestivo. La activación de estos receptores a nivel central estimula el apetito y a nivel digestivo inhibe la sensación de saciedad. Es decir, una persona, si no tomase, no estuviese bajo los efectos de los cannabinoides, comenzaría a comer, llegaría un momento en que el estómago le diría: ya estoy lleno, ya no tienes más hambre. Respuesta: sistema nervioso central, se acabó el hambre. Los cannabinoides inhiben esta respuesta, por lo tanto, se aumenta la ingesta, ¿no? Se aumenta el aporte de alimentos. Como euforizante, sabemos que el sistema endocannabinoide está implicado en la sensación subjetiva de felicidad que aparece tras realizar ejercicio físico o tras una buena comida. De la misma forma que sabemos que el placer que produce la comida tiene que ver con la liberación de endorfinas, de opioides endógenos, también se sabe que también se libertan endocannabinoides, sobre todo anandamida. Los usuarios de cannabis, por otro lado, refieren una mejora de su estado de ánimo tras consumir cannabis. Y estudios clínicos demuestran una disminución de los síntomas depresivos en pacientes de varias enfermedades que consumen cannabis, no porque estén deprimidos, sino por otras enfermedades, por ejemplo, cáncer en este caso. Y como efecto colateral se ha visto que también se mejora el estado de ánimo. Es decir, se utiliza cannabis para tratar una enfermedad específica que entre los síntomas asociados, ya sea por la propia enfermedad o por el propio estado del paciente, por sufrir una enfermedad grave, pesada, y desarrolla síntomas depresivos, se ha visto que el cannabis mejora. ¿Y esto por qué? Porque si sabemos que el sistema endocannabinoide, en este caso la anandamida, actúa en los receptores CB1 y aumenta el estado de ánimo, cuando nosotros usamos unos cannabinoides exógenos, es decir, que vienen de fuera del organismo, estos cannabinoides exógenos, en este caso el THC, actúa también en esos receptores y aumenta el estado de ánimo y se disminuyen los síntomas depresivos. Como ansiolítico, se han encontrado niveles elevados de anandamida en pacientes con trastornos de ansiedad y esto sugiere la implicación del sistema endocannabinoide en la regulación de este problema de salud. Es decir, una persona empieza a tener síntomas ansiosos y el organismo, como sistema compensatorio, aumenta los niveles de anandamida para intentar calmar esta ansiedad. ¿Ok? Por otro lado, el CBD, el cannabidiol, ha demostrado reducir los niveles de ansiedad. De hecho, en comparación con ansiolíticos estándar, se ha visto que el poder ansiolítico, antiansiogénico del CBD es importante. Esta sensación también es descrita por los usuarios de cannabis. Es decir, por un lado tenemos el sistema endocannabinoide que cuando una persona está con un problema de ansiedad aumenta la liberación de anandamida. Por otro lado, el otro cannabinoide con el CBD ha demostrado reducir los niveles de ansiedad. Y la sensación de disminución de ansiedad también es descrita por usuarios de cannabis. Aquí hay un pero, y es que depende también mucho de la variedad que se consuma. ¿Okay? Sabemos que dentro del cannabis hay diferentes variedades que podemos clasificar entre sativas e índicas. Las sativas son variedades más activas, es decir, son más euforizantes, ¿okay? Y las índicas son más relajantes. Lógicamente, una persona que esté con ansiedad, pues no sería muy recomendable utilizar una variedad más sativa, porque si una persona está ansiosa y encima una variedad euforizante, podemos llegar a provocar un ataque de ansiedad. ¿Okay? En la parte da psicología, el cannabis muchas veces actúa como un arma de doble filo. Es decir, si por un lado hay síntomas que se ha visto que puede mejorarlo, también puede desencadenar. De la misma forma que el cannabis puede ser ansiolítico, es decir, disminuir la ansiedad, también puede ser ansiogénico, puede llegar a desencadenar
un brote de ansiedad. De la misma forma que puede mejorar los síntomas depresivos y actuar en ese caso como antidepresivo, también se ha visto que un consumo excesivo de cannabis de forma abusiva lleva al usuario a un aislamiento social que puede desencadenar una depresión. En otra enfermedad, como por ejemplo en la esquizofrenia, se ha visto que el cannabis puede actuar como un factor desencadenante de esquizofrenia, pero después es curioso porque si preguntamos a los psiquiatras, un elevadísimo porcentaje de sus pacientes esquizofrénicos consumen cannabis. Probablemente porque hay varias teorías, una porque mejora los síntomas negativos de la enfermedad, otra porque disminuye los efectos secundarios de la medicación. Bueno, el caso es que en la parte psiquiátrica el cannabis actúa como un arma de doble filo, por lo tanto hay que elegir muy bien cuál es el producto que se utiliza. Como antiemético, aquí este es el síntoma que es uno de los síntomas que más se ha estudiado. ¿Okay? De hecho, el primer medicamento cannabinoide que se aprobó, el Marinol, en Estados Unidos, la indicación que tuvo fue precisamente en vómitos refractarios al tratamiento convencional. ¿Okay? Existe un elevado número de receptores cannabinoides en los núcleos cerebrales que regulan las náuseas y los vómitos. Y por eso el cannabis pues, actúa a este nivel. Este es uno de los síntomas que posee más estudios científicos que demuestra la efectividad del cannabis, porque fue la primera indicación formal que tuvo a través de estos exactamente del Marinol. Sabemos que aunque en un 90 y mucho por ciento de los casos el cannabis, es decir, en este caso el THC, disminuye la náusea y el vómito, también existen casos esporádicos de vómitos inducidos por cannabis. ¿Okay? Como antineurálgico, los receptores cannabinoides también se localizan a nivel de nervios periféricos. Pacientes con esclerosis múltiple refieren una disminución de los síntomas dolorosos tras consumir cannabis. Y el primer medicamento aprobado con cannabis para esclerosis múltiples verifican esta efectividad a nivel de estudio. Los primeros estudios se hicieron en Barcelona hace ya bastantes años. El Sativet anunció que quería salir al mercado en el 2002, pero solamente unos 9-10 años después que ha conseguido salir, pues bueno, por distintas presiones políticas y comerciales, ¿no? De otras empresas, pedían más estudios, por lo tanto esto es uno de los efectos secundarios de la prohibición. Cuando se habla de cannabis parece que estamos hablando solamente de una droga de abuso y no se puede ver la función terapéutica, ¿no? Bueno, el cannabis también actúa como hipnótico, es decir, inductor del sueño. Algunas variedades de cannabis muestran un importante efecto hipnótico y relajante. Volvemos a lo mismo. Variedades conocidas como índicas tendrían esta indicación, variedades conocidas como sativas, pues no serían muy indicadas para ir a dormir porque probablemente el paciente pues, no pegaría ojos en la noche. También sabemos que hay pacientes en los que las benzodiazepinas dejaron de ser efectivas y cuando empiezan a consumir cannabis refieren una mejoría importante. De hecho, hay muchos pacientes que las benzodiazepinas ya no les hacen efecto, empiezan a consumir cannabis y consiguen dejar la benzodiazepina y utilizarlo exclusivamente. Es efectivo tanto como inductor del sueño, es decir, para empezar la fase del sueño, ¿okay? Como en alargar la duración del mismo. El paciente duerme, entra en sueño más rápidamente y la duración del sueño es mayor. Este es uno de los pocos estudios que se ha hecho con THC oral, que no es lo mismo que fumar cannabis, pero bueno, y las conclusiones es que a mayor cantidad de THC, más rápido el paciente adormece, más tiempo duerme, se crea una tolerancia a este efecto, es decir, según van consumiendo durante más días, la latencia del sueño va siendo menor y también se da la conclusión de que a mayor dosis de THC, después también existe mayor somnolencia diurna. También no es necesario consumir grandes cantidades de cannabis para mejorar el sueño, sobre todo pacientes que tienen insomnio con dosis medias bajas de THC en la forma adecuada, es un inductor del sueño bastante efectivo. Bueno, potencial antitumoral. De este potencial se está hablando mucho últimamente. Sabemos que el THC ha demostrado potencial antitumoral tanto in vitro como in vivo. Además, potencial antitumoral contra varios tipos de líneas celulares cancerígenas. Tiene un efecto antitumoral por inducir apoptosis, que es muerte celular programada, es decir, el THC llega a las células cancerígenas
y les activa un programa de suicidio, es como si les dijese a la célula cancerígena: oye, suicídate porque tú ya eres muy mayor y has llegado a la hora de que mueras. La célula cancerígena se lo cree y se muere. ¿Okay? También inhibe la neoangiogénesis. La neoangiogénesis es un proceso por el cual el tumor crea nuevos vasos sanguíneos a su alrededor para poder nutrirse y poder seguir creciendo. Y hace relativamente pocos meses ha salido un estudio en células de cáncer de pulmón que habla del papel del ICAM1. El ICAM1 es una proteína que está en la superficie de las células tumorales del pulmón y que es la proteína que utilizan las células del sistema inmunitario para localizar esas células cancerígenas y matarlas. Entonces, parece ser que los cannabinoides aumentan los niveles de esta proteína en la superficie de las células tumorales, por lo tanto las células inmunes tienen mayor facilidad para identificar estas células tumorales y atacarlas. Bueno, esto todo así parece muy bonito, pero tenemos que tener en cuenta que estos son estudios a nivel celular, ¿okay? Y eventualmente a nivel de investigación en animales. Hay animales, ratones de laboratorio a los cuales le inoculan una serie de células cancerígenas y después los tratan. A día de hoy, esto no se ha demostrado en humanos, por una simple razón, porque todavía no se han hecho estudios. Porque afirmar que el cannabis, que los derivados del cannabis curan el cáncer, es un auténtico disparate. ¿Okay? Es mucho más barato. Es un disparate simplemente porque no hay estudios. Por lo tanto, no se puede afirmar una cosa que no se ha demostrado. ¿Y el tío este de Rick Simpson? Vamos a ver. Rick Simpson es una persona que utilizó un aceite de cannabis en él propio para curar un tumor de piel que estaba muy localizado. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que esto no sea verdad. Ahora, la historia que se ha montado, que con el aceite de Rick Simpson se cura cualquier tipo de cáncer... Yo no he oído eso. Yo he oído que evita que se siga expandiendo un tumor en concreto. Yo había escuchado eso. De hecho, había escuchado a gente, algún sitio que la tomaba con esa historia, que él decía que le iba perfecto. Que él notaba que se sentía perfecto. No sé tampoco... Nosotros como científicos, hasta que no haya estudios controlados sobre eso, no podemos hacer esa afirmación. Es más grave que eso, viene a decir que cura prácticamente todo. Vamos, que si te lo echas en la cabeza te pega. No, yo no... Sí, no me quiero... viene a decir eso, es muy peligroso. Sí, yo no me tiro ese rollo tampoco, ¿sabes? De que... Bueno, la verdad es que sobre el tema de Rick Simpson se ha hablado mucho. Lógicamente está claro que puede haber pacientes en los que, según ellos, y yo no digo que sea mentira, les puede haber ayudado, pero también puede haber sido otros muchos factores, ¿no? Hay muchos pacientes que utilizan aceite de Rick Simpson, pero que siguen con tratamientos convencionales. Hay varios tumores que la propia naturaleza va a hacer una regresión, ¿okay? Por lo tanto, hay muchos factores que nosotros no podemos manejar. Ahora, también sé que hay muchos pacientes con cánceres que han utilizado aceite de Rick Simpson y han fallecido. Y a lo mejor eso no aparece en internet. Por lo tanto, hay información muy sensible y entonces hay que tratarla con cuidado. A día de hoy, ¿qué sabemos? Que los principios activos del cannabis, THC y CBD, tienen efectos antitumorales. Eso nadie lo niega. Que en líneas celulares parece que actúan muy bien. Nadie lo niega. Que en algunos estudios hechos con animales se reducen los tamaños de tumor. Nadie lo niega. Al extrapolar todo eso al ser humano, quedan todavía hay muchos años que investigar, ¿no? No se puede decir que sí, porque no hay estudios, pero tampoco se puede decir que no, precisamente porque no hay estudios. Cuando empiece a haber estudios, pues veremos todo esto, cuál es el papel real de los cannabinoides como agentes antitumorales. ¿Okay? Y hay efectos secundarios, quiero decir, a nivel orgánico. Igual que nos dices todos los beneficios, ¿vale? Aparte de eso, o sea, si tiene algún efecto secundario el siempre que un paciente empieza a consumir cannabis o cannabinoides, THC, CBD, el primer efecto secundario que aparece es el cansancio. La persona se siente muy relajada y durante las 2 primeras semanas siente que se nota más cansada. A este efecto secundario se crea tolerancia, es decir, aproximadamente 2 o 3 semanas después de un uso continuo, esta sensación desaparece. Pues el consumo de cannabis está contraindicado sobre todo en 2 situaciones. Primero, en patología cardíaca descompensada, ¿okay? Una arritmia, una insuficiencia cardíaca congestiva que no esté bien controlada,
no se debe consumir cannabis porque el THC está quicardizante, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno y puede descompensar, esa es la verdad. Y en pacientes con esquizofrenia, psicosis o con antecedentes puede llegar a desencadenar un brote psicótico. Por tanto, esas sí serían las dos contraindicaciones. Otro efecto secundario podría ser que en dosis excesivas, y sobre todo en usuarios poco acostumbrados al consumo de cannabis, puede desencadenar un ataque de ansiedad, ¿okay? Y eventualmente mujeres embarazadas, personas que estén a utilizar maquinaria peligrosa, dependiendo de la vía de administración. Lógicamente, si una persona decide fumar cannabis, pues el humo es irritante a nivel pulmonar, por lo tanto el cannabis no es una sustancia inocua, de hecho no hay ninguna sustancia inocua, pero si lo comparamos con otras sustancias es mucho menos tóxica. Por poner un ejemplo bastante claro, el cannabis es menos letal que el agua. Hay una enfermedad que se llama potomanía, en la que los pacientes beben muchos litros de agua por día. Llega un momento en que eso produce un equilibrio produce un desequilibrio hidroelectrolítico y hace que el potasio baje mucho. El potasio es una sustancia que tiene que estar en concentraciones muy específicas para que se produzca la contractilidad cardíaca de forma adecuada, y los pacientes por los potómanos que beben mucha agua acaban teniendo una hipopotasemia que produce una parada cardíaca y los pacientes mueren. Es decir, el agua les produce la muerte. Sabemos que el cannabis no tiene dosis letal, no existe ningún caso de muerte por sobredosis de cannabis. Por lo tanto, en ese sentido es bastante segura. Pero claro, como todo tiene un efecto secundario, hay personas a las que no les sienta bien el cannabis y no se pueden beneficiar de una terapia con cannabis porque si simplemente los cannabinoides el organismo no lo acepta bien. Bueno, pues este fue el primer estudio que fue el que se hizo más famoso, que fue Cristina Sánchez, Ismael Galvez Roper y Manuel Guzmán de la Complutense de Madrid, en los que inocularon un tumor de una célula de glioblastoma multiforme, que es un tumor muy agresivo, en el cerebro de unos ratones, ¿okay? Y este es el mismo ratón después de un tratamiento con THC intratumoral. Vemos que el tumor prácticamente ha desaparecido, ¿okay? ¿Le dieron también temoral o solamente? No, este solamente con THC, esto fue el primero. THC o WIN. THC es el principio activo de cannabis, WIN 55 es un cannabinoide sintético. ¿Okay? La apoptosis, muerte celular programada, existe en todas las células del organismo, ¿okay? Y está medida por las caspasas, que son las proteínas que se encadenan la cascada de la muerte. Es decir, el THC llega, entra en contacto con la célula tumoral y activa el mecanismo de cascada de la muerte, con el que la célula tumoral se suicida. Esto es curioso porque induce apoptosis única y exclusivamente en células cancerígenas y no en las sanas, lo que sería muy interesante para desarrollar fármacos basados en THC como quimioterápicos, ¿okay? Porque el THC se podría considerar un quimioterápico, pero sin los efectos secundarios de la quimioterapia actual. La quimioterapia actual no solamente actúa a nivel de células cancerígenas, sino a nivel de todo el organismo. Bueno, esta es la famosa cascada de la muerte, que induce apoptosis. Creo que química tampoco entiende mucho, pero ¿qué pasa? Se mecanismo a nivel de mitocondria. Bueno, aquí se entiende. Neoangiogénesis, que es la nueva formación de los sanguíneos alrededor del tumor. El tumor, para poder crecer más rápidamente que el resto de las células que están a su alrededor, libera una serie de sustancias que crean nuevos vasos sanguíneos, se nutre más rápidamente, les llega más oxígeno, les llega más nutrientes y puede desarrollarse más rápidamente. Bueno, pues el THC inhibe este mecanismo, ¿okay? Impide en un primer momento el crecimiento tumoral y en una segunda fase provoca su muerte por falta de nutrientes, es decir, como si le cortase los suministros al tumor, ¿okay? Ahora tenemos aquí un proceso de neoangiogénesis a nivel capilar, en los vasos sanguíneos. Otras cuestiones interesantes en cuanto al tratamiento del cáncer y cannabinoides. Sabemos que el CBD, el cannabidiol, también está demostrando sus propiedades antitumorales en ensayos de laboratorio, sobre todo a nivel de cáncer de colon, a nivel de cáncer de mama y a nivel de cáncer cerebral. Y la combinación de quimioterapia y THC está consiguiendo resultados superiores a los obtenidos por la utilización individual de ambos sustancias consagradas.
Esto se ha estudiado también en glioblastoma multiforme con la administración de temozolomida, que es el quimioterápico principal que se utiliza en glioblastoma multiforme, y THC. Vamos a la siguiente. Bueno, pues aquí tenemos. Este sería el vehículo, es decir, esto sería un tumor, ratones, los cuales se les inocula un soluto, ¿ok? Un líquido que no tiene ninguna sustancia. Este es el crecimiento, ¿ok? Entonces son 2 días y este es el volumen, el crecimiento del tumor. Es decir, este sin tratamiento ninguno. Este es cuando administramos THC, vemos el crecimiento, se ralentiza bastante. Este es el crecimiento del tumor con temozolomida, ¿okay? Y vemos lo que ocurre cuando administramos THC en combinación con temozolomida. Y el tumor no solamente no crece tan rápido, sino que incluso disminuye de tamaño. ¿Okay? Ahora hay un medicamento que se llama Sativex, pero muchos niños no habéis oído hablar, que es un extracto puro de la planta que tiene la misma concentración de THC con CBD. Bueno, pues ahora se va a empezar un estudio en pacientes con glioblastoma tratados con temozolomida a los que se les va a administrar también el Sativex. Con el intuito, bueno, podemos conseguir este efecto, ¿no? Que el THC con la temozolomida interactúen y consigan una reducción muscular. Todavía es muy pronto para hablar de resultados, pero tenemos que saber. Bueno, conclusiones. El cannabis es efectivo para disminuir los síntomas de la enfermedad y secundarios del tratamiento, que son dolor, náuseas y vómitos, la pérdida de peso, la ansiedad, el insomnio y la depresión que suelen acompañar al proceso crónico. Sabemos también que los 2 cannabinoides principales de la planta, el THC y el CBD, ejercen acciones antitumorales per se. Y todo este conjunto de efectos se producen porque existe un complejo sistema corporal llamado sistema endocannabinoide que se encarga de regular el equilibrio del organismo, así como el normal crecimiento de sus células. Sabemos que el sistema endocannabinoide, cuando detecta un crecimiento anormal, se encarga de regular. Muy probablemente a través de la marcación de las células cancerígenas con esas proteínas para que luego el sistema inmune llegue a ello. Bueno, pregunta. Yo sé que hay muchas que ya nos han soltado por aquí alguna en medio de la charla.